¿Cómo funciona el sistema de consejos y la toma de decisiones en la familia y en la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos del día de reposo y por qué el Señor nos pide que dejemos de hacer ciertas cosas? ¿Qué significa ser ayuda idónea y solo la mujer tiene esa responsabilidad? Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo video de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 12 al 18 de enero, la cual comprende los capítulos 2 y 3 del libro de Moisés, los capítulos 4 y 5 del libro de Abraham y Génesis 1 y 2. En estos capítulos se nos dan diferentes relatos de la creación del planeta y de todos los seres vivos, pero más allá de eso, se nos enseña principios importantes relacionados con temas de actualidad en nuestras vidas y necesidades espirituales, tales como el matrimonio, la toma de decisiones en el mismo, así como en la iglesia, y la supervisión en el hogar y el día de reposo. Pasemos al estudio del primer principio. El decidir en consejo, la supervisión y el pedir informes son principios de liderazgo en Cristo importantes tanto en el hogar como en nuestros llamamientos. En el versículo 26 del capítulo 4 del libro de Abraham encontramos lo siguiente: y los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En estos capítulos nos narran el relato de la creación que se le reveló a Abraham. Lo curioso es que en esta versión se refiere a dioses en plural, a diferencia de las otras versiones de Moisés y de Génesis, en donde solo menciona a Dios. Entonces podríamos preguntarnos: ¿hay más de un Dios? ¿Y quiénes son los demás dioses? Estos dioses a los que se refiere son los miembros de la Trinidad, que conforman el Consejo Presidente del Universo, con nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, desde luego, es la deidad presidente del mismo. Lo increíble de este relato, hermanos, es que nos revela la manera en cómo funcionan y obran los dioses, y que incluso ellos utilizan el sistema de consejos para gobernar y para la toma de decisiones. El sistema de consejos es un principio de liderazgo en Cristo y se utiliza para el gobierno de la iglesia a todos niveles, y también es aplicable y debe implementarse en nuestras familias para la toma correcta de decisiones. El sistema de consejos es el modelo de gobierno del universo, de la iglesia y de la familia, ya que la revelación se recibe en consejo mediante la libre expresión de ideas, propuestas, opciones, ventajas y desventajas, es decir, de conocimiento mismo, para que finalmente el que preside tome la decisión que el Espíritu inspiró en el seno del Consejo. El presidente Hinckley nos instruyó en este sentido. Todas las mañanas la primera presidencia se reúne. Si estamos en la ciudad, le pido al presidente Faust que presente los asuntos que tenga. Los analizamos y tomamos decisiones. Luego llamo al presidente Monson que presente sus asuntos. Los analizamos y tomamos decisiones. Después yo presento los asuntos que deseo. Los analizamos y tomamos decisiones. Trabajamos juntos. No se puede funcionar solo en una presidencia. Los consejeros, qué cosa maravillosa son. Evitan que uno haga lo incorrecto y lo ayudan a hacer lo correcto. Entonces, hermanos, como podemos ver, la manera en la cual el profeta recibe revelación para la toma de decisiones no es hablando con el Señor cara a cara, sino utilizando este inspirado sistema de consejos. Así que de la misma manera nosotros debemos de utilizarlo e implementarlo para la toma de decisiones correctas e inspiradas en nuestro hogar. Si como padres o como líderes queremos dirigir nuestra familia o nuestra organización a la manera del Señor,
para tomar decisiones correctas e inspiradas, recibiendo revelación por medio del sistema de consejos, debemos escuchar a nuestro cónyuge, a los demás miembros de nuestra familia y a los demás miembros del consejo, con humildad y con sinceridad, y analizar y considerar las ideas, propuestas o puntos de vista que compartan, porque puede ser que el curso de acción correcto provenga de las propuestas de alguno de ellos, o podríamos utilizar partes de sus ideas para construir una decisión final con la suma o con la unión o la conjunción de muchas de las ideas o propuestas de los miembros del consejo. Cuando no llevamos a cabo este proceso revelatorio correctamente, podemos tomar decisiones incorrectas, tanto en nuestra familia como en nuestros llamamientos, lo cual desde luego tendrá diferentes repercusiones, lo cual en mis oportunidades y experiencias de servicio me he dado cuenta de que ocurren de manera frecuente, desgraciadamente, porque seguimos pensando y teniendo la mala práctica de que solo el que preside el consejo recibe revelación de manera independiente, tal como lo enseñó el elder Bednar en este sentido. Creo que tenemos la idea errónea de que toda revelación que se reciba para el barrio tiene que venir a través del obispo, dijo el elder Bednar. En virtud de sus llaves, él tiene que reconocer y ratificar, pero él no tiene que ser el único conducto por medio del cual se reciba. Y también dijo, la revelación está esparcida entre los miembros de un consejo. En la mente y el plan del Señor, hermanos, siempre fue un principio primordial la igualdad del hombre y de la mujer en el matrimonio, aunque desde luego con diversidad de funciones, lo cual la proclamación de la familia confirma. Pero la realidad es de que derivado de una cultura predominantemente patriarcal y como resultado también de una incorrecta comprensión de las llaves del sacerdocio, en muchos casos se ha excluido a la mujer y no se le ha considerado para la toma de decisiones en el hogar y en los consejos de la iglesia, lo cual es un error, ya que la mujer aporta importantes puntos de vista, opiniones e ideas que por sus propios talentos, cualidades y capacidades nos permitirían tomar mejores decisiones, tanto en el hogar y también, desde luego, en los consejos en la iglesia. Y es que al hacer esto, hermanos, no solo nos privamos de la sabiduría que nos permitiría tomar las decisiones correctas, sino que también incurrimos en lo que la doctrina del sacerdocio denomina injusto dominio, tal como lo expresó el presidente Howard W. Hunter y también el presidente Ballard. El presidente Howard W. Hunter enseñó que el hombre actúe por su propia cuenta sin tener en consideración la opinión ni el consejo de su esposa en el gobierno de la familia es ejercer injusto dominio. El presidente Ballard, que fue un acérrimo defensor y propagador del sistema de los consejos, dando discursos en un par de conferencias generales al respecto e incluso escribiendo un libro llamado El Divino Sistema de Consejos, en el cual en este último nos relata una experiencia que él tuvo con una presidenta de Sociedad de Socorro de estaca, en una visita que él tuvo en una estaca de Europa. Y él comenta que la hermana estaba sirviendo y estaba preparando algunos aperitivos para las reuniones y para los líderes, y pues en un tono exasperado le externó las molestias que ella tenía y se expresó de la siguiente forma: Elder Ballard, ¿llegarán los hermanos en la iglesia algún día a entender que las hermanas queremos contribuir con opiniones en los asuntos que conciernen a la iglesia y a sus miembros? Hay veces que siento que no tengo voz ni voto en el consejo.
Estoy aquí para servir, pero no para contribuir. Cuando hablan de diferentes maneras de llevar a cabo la misión de la iglesia, jamás piden mi opinión. Y cuando toman decisiones como líderes de estaca, nunca me reconocen como una líder capaz de hacer una contribución al desarrollo espiritual de los miembros de la estaca. ¿Es así como debe de funcionar? El elder Ballard dijo, lo primero que me vino a la mente fue, ¿cómo es posible que suceda esto? Le aseguré que no estaba dentro del programa del Señor hacer a un lado las magníficas actitudes espirituales de quienes han sido llamadas por inspiración para presidir organizaciones como Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y la Primaria. Hermanos, les quiero compartir que en mi experiencia personal les puedo testificar que incluir a nuestro cónyuge y en general a las mujeres en la toma de decisiones por medio del sistema de consejos hace toda la diferencia. Nos ayuda demasiado para poder conocer diferentes puntos de vista de los que nosotros tendríamos, nos hacen ver desventajas de las soluciones y de las opciones que nosotros estábamos considerando. Nos aportan nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas opciones de soluciones y de decisiones que podríamos tomar en los asuntos que estamos analizando. Nos ayudan a quitarnos un poco el estrés y la carga de tener que resolver y encontrar soluciones por nosotros mismos a todas los problemas y las situaciones que estamos pasando en el hogar y también en la iglesia. Así que reflexionemos. ¿Estamos tomando en consideración la opinión de nuestros cónyuges para la toma de decisiones en el matrimonio y de la mujer en los consejos de la iglesia? Ahora bien, hermanos, continuamos y en el verso número 18 del capítulo 4 de Abraham leemos lo siguiente. Y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que se obedecieron. Este versículo, hermanos, nos habla de otro principio importante de liderazgo en Cristo, llamado supervisión o dar seguimiento, que también se nos enseña en el templo. La supervisión nos ayuda a saber cuál es el estado espiritual de las personas o de nuestra organización, con el propósito de tomar decisiones y de generar acciones y soluciones para poder ministrarles y ayudarles a acercarse más a Cristo y a poder seguir progresando. En ocasiones en nuestra vida no nos damos cuenta del debilitamiento espiritual y de las pruebas, desafíos y problemas que están ocurriendo y que están enfrentando nuestro cónyuge o nuestros hijos o los miembros de nuestra organización, y ya nos damos cuenta hasta que cosas graves pasan. No nos damos cuenta de que nuestros hijos están teniendo tentaciones y sus primeros acercamientos con pornografía, con alcohol, con drogas. No nos damos cuenta si están teniendo atracción hacia personas del mismo sexo. No nos damos cuenta si están teniendo alguna adicción a los videojuegos o a los celulares. Y tampoco nos damos cuenta de que tal vez nuestro cónyuge está teniendo tentaciones relacionadas con la ley de castidad. Así que, hermanos, no veamos este principio como un mecanismo policial, sino más bien como un verdadero acto de amor, de cuidado, de prevención y de protección hacia nuestros seres queridos para detectar problemas que podríamos corregir antes de que cosas más graves ocurran. Pero ¿cómo aplicamos este principio en nuestro hogar? Y primeramente debemos ser observadores y perceptivos a las acciones y a los hábitos del discipulado que nuestro cónyuge o nuestros hijos están haciendo o dejando de hacer, así como las influencias externas, tales como amigos, televisión, videojuegos, redes, etc. En segundo lugar,
podríamos tener conversaciones casuales y sinceras con nuestro cónyuge o con nuestros hijos para hablar sobre cómo se sienten en ese momento en sus vidas, en su relación con el Señor, en su aspecto espiritual de su vida, o también en los demás aspectos, tales como el emocional, el social o incluso el físico, así como los problemas, las pruebas o los desafíos que están enfrentando en su vida, para finalmente poder acordar juntos las acciones para poder ayudarles. En nuestros llamamientos aplicamos este principio al dar seguimiento a las acciones y asignaciones que se acordaron en la reunión de consejo y para finalmente solicitar un informe de cómo se llevó a cabo esa asignación. Este principio tiene como propósito que las asignaciones se lleven a cabo y, hermanos, les puedo decir que realmente es la diferencia entre que las cosas realmente se hagan o solo queden en planes. En la iglesia, a todos niveles, desgraciadamente, nos falta mucho la aplicación de este principio de supervisión y de pedir informes. En una experiencia de servicio que tuve, al estar trabajando con un consejo de estaca, se dieron asignaciones como resultado de y en la siguiente reunión y en las subsecuentes no se tocó nada en relación a las asignaciones anteriores, de manera que nadie supo si estas asignaciones se realizaron o si no se realizaron, lo cual manda un mensaje muy equivocado hacia las personas que integran ese consejo y que realizaron, de hecho, esas asignaciones, puesto que lo que se les está diciendo a esas personas es de que realmente su trabajo no fue relevante y realmente no importa si lo hicieron o no lo hicieron. Así que reflexionemos en cuanto a estos principios, hermanos. ¿Estamos al tanto de la condición espiritual de nuestro cónyuge o de los miembros de nuestra familia? ¿Supervisamos y pedimos informes en nuestros llamamientos en la iglesia? Ahora pasemos al análisis del segundo principio. El día de reposo es una señal de nuestra conversión a Cristo y nuestro compromiso en el discipulado. En Moisés capítulo 3, versículo 3 leemos lo siguiente: Y yo, Dios, bendije el día séptimo y lo santifiqué, por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo, Dios, había creado y hecho. Después de llevar a cabo sus procesos de creación durante 6 días o 6 etapas, nuestro Padre Celestial descansó, santificó y nos dio como mandamiento el santificar el día de reposo. Entonces, hermanos, debemos de hacer énfasis en este principio, ya que es toda una necesidad espiritual en nuestros días. Nos está costando mucho trabajo el no ver nuestros deportes en este día, el no salir a pasear, ver televisión, usar nuestras redes sociales, y probablemente lo peor es que lo publicamos, y es algo que el Señor desea que cambiemos, ya que ponemos en riesgo no solo nuestra exaltación, sino también las bendiciones temporales que pudiéramos recibir por su obediencia. Y la razón de esto, hermanos, para ser honestos, es que consideramos el día de reposo como un mandamiento menor, cuya desobediencia no provoca grandes repercusiones espirituales en nuestra vida. Y esta es la manera en la cual Satanás nos engaña y nos adormece espiritualmente, como hablamos en el anterior video. Hermanos, esta es una idea incorrecta que debemos definitivamente de extirpar de nuestro pensamiento, ya que el Señor en varias escrituras nos dice que para poder acceder a su gran misericordia y a su perdón, es requerido y es necesario que hagamos todo cuanto podamos, tal como lo dijo Nefi, y no lo estamos haciendo cuando violamos el día de reposo con toda intención. Hermanos, debemos darnos cuenta
de la época en la que vivimos. Afortunadamente hemos sido bendecidos para vivir en los días previos a la segunda venida de Cristo y por lo tanto no podemos darnos el lujo de confiarnos y poner en riesgo las increíbles bendiciones de la exaltación solo porque queremos poner a prueba de si la misericordia del Señor puede ir en contra de la justicia y de sus leyes. En experiencias que he tenido con miembros, exmisioneros e incluso líderes que restan importancia y que violan el día de reposo, me he dado cuenta de que poco a poco, de manera gradual, se debilitan espiritualmente y van dejando de observar los otros mandamientos hasta que en algún punto de debilidad caen ante la tentación y cometen pecados más graves hasta llegar incluso a la inactividad. Y todo esto tuvo su origen en dejar de observar el día de reposo y también dejar de estudiar las escrituras. El presidente Joseph F. Smith nos hizo advertencias muy fuertes en ese sentido. Nos dijo lo siguiente: las personas que de continuo profanan el día del Señor no pueden estar en comunión con el Espíritu del Señor. Además, los miembros de la iglesia que no cumplen con la adoración colectiva, ni participen de la Santa Cena, ni se acuerden del día de reposo para santificarlo, se volverán débiles en la fe y enfermos espirituales. Perderán el espíritu y el favor de Dios, y finalmente su lugar en la iglesia y su exaltación junto con los obedientes y fieles. El miembro de la iglesia que no honre el día de reposo ni lo santifique está en transgresión, no se mantiene fiel a la palabra de la verdad, no es realmente un discípulo de Cristo, no conocerá la verdad y la verdad no lo hará libre, a menos de que la conozca y la viva. Ahora bien, hermanos, me parece que en ocasiones no le encontramos mucho sentido en por qué el Señor nos pide no hacer determinadas cosas en el día de reposo, como comprar, ver televisión, salir a pasear. Así que para estar más motivados, para poder guardarlo y para poder comprender las razones del por qué dejamos de hacer determinadas cosas, aprendamos la doctrina y los propósitos del mismo. El primer propósito del día de reposo, hermanos, es que es un día para reordenar nuestras prioridades y restablecer nuestras energías espirituales. Hermanos, con tantas actividades que nos absorben física y mentalmente, el día de reposo viene a ser un día en el cual podemos restablecer el orden y las prioridades correctas en nuestra vida, al enfocarnos solamente en Cristo y en las cosas espirituales. Y esta es la razón por la cual el Señor nos pide que no hagamos y no nos distraigamos en otras actividades que podrían alejar nuestras mentes de enfocarnos en las cosas de Dios. Utilizando una analogía, hermanos, si usted, por ejemplo, desea recargar la batería de su celular, no puede hacerlo desconectando de cuando en cuando su celular para conectar a algún otro aparato. Usted tiene que necesariamente conectar su celular y dejarlo conectado todo el tiempo para que su batería pueda recargarse de manera completa. Así que de la misma manera ocurre con nuestro discipulado. Si deseamos recargar nuestras energías espirituales, no podemos hacerlo al distraer nuestra atención en otras cosas. Si nos estamos desconectando y conectando y enfocando en otras cosas que distraen nuestra atención de Cristo y de las cosas espirituales. El segundo propósito del día de reposo es de que la obediencia al día de reposo nos permite desarrollar atributos de Cristo. Hermanos, sabemos que los mandamientos nos ayudan a desarrollar atributos o cualidades de Cristo. Así que la obediencia al día de reposo nos ayuda a desarrollar atributos divinos, atributos de un Dios, tales como el autodominio,
la paciencia, la humildad y la obediencia. Siendo el autodominio un atributo de gran relevancia en nuestro discipulado y en nuestras relaciones familiares, ya que nos ayuda a poder controlar nuestro carácter, a ser más paciente con nuestros seres queridos. Y también es indispensable para llevar una alimentación sana, por ejemplo, a no tomar o no fumar, para no violar la ley de castidad y prácticamente para guardar todos los mandamientos. Jesucristo, hermanos, desarrolló un nivel impresionante de autodominio, lo que le permitió ayunar durante 40 días, resistir las tentaciones, poder ser obediente a todos y cada uno de los mandamientos y finalmente llevar a cabo su misión. Así que si deseamos ser discípulos de Él, tenemos que esforzarnos por tratar de desarrollar este fundamental atributo que es el autodominio, y el día de reposo nos ayuda a hacerlo. El Señor ha dicho por medio de las Escrituras que si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, hermanos, la manera en la cual el Señor desea que le demostremos nuestro amor y nuestra gratitud por todas las bendiciones que nos da es con nuestras acciones, es decir, guardando sus mandamientos. Así que debemos esforzarnos porque la manera en la que le demostremos nuestro amor sea obedeciendo el día de reposo, ya que al no hacerlo le estamos enviando el mensaje contrario, que realmente sus leyes no nos interesan tanto y que realmente no lo amamos. Ahora hablemos, hermanos, de las bendiciones que recibimos al santificar el día de reposo. En la sección 59, verso 16 de Doctrina y Convenios, encontramos lo siguiente en relación al día de reposo. De cierto os digo que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. En ocasiones vemos que las cosas no van bien en nuestros trabajos o en nuestro negocio, y nos preguntamos el por qué está ocurriendo esto, si nosotros estamos pagando un diezmo íntegro, pero tal vez estamos fallando en nuestra observancia en el día de reposo. Entonces, hermanos, al hacer esto, nos estamos privando de algunas bendiciones temporales que pudiéramos recibir adicionales a la ley del diezmo para que nos vaya mejor en nuestros trabajos o en nuestros negocios. Así que, hermanos, empecemos a esforzarnos por hacer estos cambios y realmente incluso hacer preparativos en los días previos para poder guardar el día de reposo, para poder empezar a recibir las bendiciones. Así que reflexionemos, hermanos. ¿Estoy subestimando la observancia del día de reposo? ¿Habrá algún aspecto del día de reposo que pueda mejorar? ¿Necesito bendiciones temporales que podría recibir con la obediencia al día de reposo? Ahora pasemos al análisis del tercer principio, hermanos. El propósito del matrimonio es que los cónyuges se ayuden a progresar espiritualmente en su discipulado en Cristo hasta alcanzar la exaltación. Me parece claro, hermanos, y creo que ustedes también, sobre las necesidades espirituales que hay en relación al matrimonio, tanto en el mundo, pero desgraciadamente también en muchos matrimonios jóvenes y no tan jóvenes en el seno de la iglesia. Muchos están teniendo problemas hasta llegar incluso al divorcio. Nuestras autoridades generales se han percatado y han percibido estas situaciones y han hecho énfasis en la proclamación de la familia como el instrumento doctrinal que nos ayudará a comprender mejor los principios inherentes al matrimonio. En estos capítulos, hermanos, se nos narra la historia de la creación y nos describe cómo Jesucristo organizó cada elemento y ser vivo en la tierra y lo diseñó en una etapa diferente hasta llegar al día sexto, en el cual
el Señor corona su obra con la creación del primer hombre, Adán, y posteriormente crea a Eva como su compañera y la describe de esta manera en el versículo 18 del capítulo 3 de Moisés. Y yo, Dios, el Señor, dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviese solo, por consiguiente le haré una ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, el Señor describe a la mujer como una ayuda idónea, pero ¿qué es una ayuda idónea y para qué? Una ayuda idónea, hermanos, es un cónyuge que auxilia e impulsa y motiva al otro en su progreso espiritual y en su discipulado en Cristo hasta alcanzar la exaltación juntos. Entonces, basadas en esta definición, hermanos, podríamos preguntarnos, ¿solo la mujer debe ser y tiene la responsabilidad de ser una ayuda idónea o el hombre también? Y la realidad, hermanos, es que tanto el hombre como la mujer tienen la responsabilidad de ser una ayuda idónea el uno para el otro, para impulsarse mutuamente a ser más como Cristo, a mejorar en su obediencia a los mandamientos y a desarrollar atributos divinos, así como también a sus hijos y a los demás miembros de la familia. Esto lo confirma la proclamación de la familia con las siguientes palabras: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Recordemos, hermanos, que la exaltación o llegar a ser dioses solo se alcanza por medio del matrimonio celestial. Y esta es la razón por la cual el matrimonio fue ordenado e instituido por Dios, como lo enseña la proclamación en su texto. El poder espiritual de un matrimonio, hermanos, radica en que los cónyuges pongan a Cristo en el centro, en donde cada uno de ellos sea un agente activo y esté comprometido con su discipulado y su progreso personal, y después, desde luego, ayude en el desarrollo de su cónyuge y de sus hijos. Si se comprendiese esto mejor, hermanos, no tendríamos las situaciones tristes y angustiantes en las cuales alguno de los cónyuges no se está esforzando por seguir a Cristo, no desea guardar sus mandamientos y no desea progresar. Y por otro lado, el otro cónyuge sí se está esforzando en su discipulado y sí desea progresar espiritualmente, provocando con esto una falta de unidad de propósito y generando que haya obstáculos y estancamiento espiritual en el progreso de la familia. La proclamación continúa enseñando: la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Debemos reconocer, hermanos, primeramente que aun cuando vivamos el Evangelio en nuestras familias, no hay garantía total de que todo sea felicidad y de que todos los miembros incluso lleguen a la exaltación, debido a que cada uno tiene su albedrío moral para decidir. Pero tal como lo dice la proclamación, la probabilidad de lograrlo es mayor y en muchos casos sí se logra, hermanos. Pero para hacerlo debemos de poner en práctica los principios que se mencionan, siendo los principales el arrepentimiento y el perdón. Y esto debido, hermanos, a que ninguno de los cónyuges es perfecto y cometerá errores y pecados en el transcurso de su vida. Así que se requerirá que haya esas correcciones y cambios, es decir, un arrepentimiento constante y un uso constante de la expiación de Jesucristo en nuestras vidas, para que puedan lograrse esas modificaciones de cosas que están afectando al otro cónyuge o a la familia. Y para eso, desde luego, también debe de existir como contraparte un perdón constante en nuestras relaciones familiares con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Debemos de ser pacientes
también ante las debilidades de los demás y realmente hacer lo que el Señor hace al perdonar, que es olvidar esas cosas, ya que una de las cosas más tóxicas y perjudiciales en un matrimonio, hermanos, es no olvidar y seguir llevando esos resentimientos que tenemos hacia nuestro cónyuge o hacia nuestros hijos por errores pasados que cometieron, ya que solo provoca que los vayamos acumulando hasta que lleguemos a un punto de quiebre donde realmente pueden ocurrir cosas más graves. Así que, hermanos, también reflexionemos en cuanto a este principio. ¿Estoy siendo una ayuda idónea para mi cónyuge y para mi familia al ayudarlos a progresar espiritualmente? ¿Le estoy ayudando e impulsando a una mayor obediencia a los mandamientos a mi cónyuge o a mis hijos? Gracias, hermanos, por quedarse con nosotros en este video. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo video de Ven, Sígueme. Hasta la próxima.